Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada quisiera conocer tu nombre Yo soy David Cruz Galindo. y de qué institución. A lo largo de mi carrera yo soy de extracción cruz rojista. Tengo 34 años de servicio en Cruz Roja. He colaborado en algunas otras instituciones. Actualmente laboro como operador de ambulancias en el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y laboro también guardias espontáneas en LAPUA. Y si has tenido experiencia como lo que antes llamábamos radiooperador, que ahora es el despacho de ambulancias. Sí. De hecho, parte de la formación de Cruz Roja es obligatorio cubrir ciertas horas en radio, ciertas horas en hospital y ciertas horas en ambulancia. ¿Y como qué antigüedad tendrá eso, que tú tienes contacto con ese tipo de...? Actualmente en Cruz Roja, Estado de México, sí hay ese tipo de contacto por la forma en cómo se elabora el día de hoy en la CDMX. Es complicado porque todo se concentra en el C5 y hay que tener cierta preparación para el manejo de las aplicaciones del día de hoy. En el Estado de México sí hay esa experiencia en radio. Sí, esa experiencia tuve de que no tengo acceso ahora a los radiooperadores porque ha cambiado la operatividad en cuanto a las llamadas telefónicas, ya se concentran en los C5 y ese tipo de cosas. El C5 tiene varios cubículos. Esos varios cubículos hay alguno de Cruz Roja, hay alguno de las alcaldías, hay uno del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y hay alguno más de lo que es el CRUM, el Centro Regulador de Urgencias en la CDMX. El día de hoy sale una urgencia, ya no se reporta por radio, llega directamente a un móvil y ese móvil muestra ya lo que es una aplicación que te lleva de la mano por medio de un GPS a la urgencia. Entonces el día de hoy te dicen dirígete al despacho 2025, le das al 2025 y ya te dirige automáticamente con el GPS. Okay. Pero en tu experiencia como radiooperador o como despachador de ambulancias o de la oficina del despacho de ambulancias, ¿qué es lo que tú preguntas o preguntabas al beneficiario o al público? Es una pregunta muy interesante porque el año pasado todavía en la ciudad, en la CDMX, se trabajaba ese tipo de cosas. Y una de las bondades que tiene el despacho de Cruz Roja en el Estado de México es que se pregunta quién me reporta, qué me reporta, y en ese momento si hay que dar alguna indicación, cierra la llave del gas, apaga las luces, checa esto, se hace. Y una de las preguntas esenciales que yo siempre vi que dio resultados es, por favor, salga a la calle y cuando vea la ambulancia hágale señas. Eso puede ser muy orgánico, sin embargo en la CDMX no se da, y entonces parece que es uno pizzero. ¿Por qué? Porque tiene que llegar uno al domicilio y tocar la puerta. Puedo estar afuera, tocar la sirena, tocar de otra forma y la gente no sale. Tiene que llegar uno precisamente al número 25 de la calle 10, tocar, y es cuando salen y preguntar, ¿aquí pidió la ambulancia? Ok, aquí es. Cosa que en el papel de radiooperador en Cruz Roja, por favor, salga a la calle cuando vea la ambulancia, y hay por ahí una frase muy popular que dice, ya salió la manita salvadora. ¿Por qué? Porque justamente viene de esa acción del radiooperador de Cruz Roja de hágale señas a la ambulancia, optimizando el servicio. Sí, pero aparte de eso, como eres técnico en urgencias médicas, ¿qué preguntas específicas le haces al público que te puedan ayudar a ti para el despacho de la ambulancia? Primeramente, ¿qué es lo que me reporta? ¿Qué es lo que tiene? Ok, tengo una persona enferma. Ok, ¿de qué está enferma? Tengo una persona accidentada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se encuentra usted en riesgo? Por favor, hágase a un lado. ¿Cuántos lesionados? Eso es una parte muy importante. ¿Cuántos lesionados? ¿Por qué? Porque dependiendo del número de lesionados también sabemos si tenemos que pedir refuerzos, si tenemos que pedir a los bomberos, que también es parte de lo que hace el técnico en urgencias médicas, pero desde el radio control se tiene la oportunidad de tener esos datos y hacer llegar la ayuda con más prontitud. Entonces, el saber
qué es lo que tenemos, si es un enfermo, si es un accidentado, si es uno, si son dos, si es en casa, si es en la oficina o si es en el trabajo. Esa es una parte esencial. Y para la ubicación, obviamente, ¿no? Y para la ubicación, sí, regularmente pedimos la calle y entre qué calles está. En la CDMX siempre lo que buscan es la esquina más próxima, y de la esquina más próxima se ubica uno en la esquina más próxima, se piden datos. En el caso de Cruz Roja, muy específicamente decimos, oiga, ahí es una casa azul, es una casa verde. Pedimos las señas muy específicas para llegar más directamente. Esa es una gran diferencia que se da, por ejemplo, en estos dos controles de radio. ¿Y alguna vez has tenido oportunidad de dar asistencia para ir adelantando o ir aportando para poderle salvar la vida al paciente en alguna situación, una acción que pudiera hacer el público? Sí, después de recibir el llamado con el número de pacientes o el paciente y qué es lo que tiene, el siguiente punto es: no se me alejen del teléfono y dígame qué es lo que está sucediendo. Ah, pues es que tiene sangrado profuso. ¿Dónde lo tiene? En el brazo. Ah, por favor, tómelo del brazo y levante la mano del lesionado. En muchas ocasiones se puede hacer esto, en muchas ocasiones lo que se tiene que hacer es tranquilizar al familiar. ¿Por qué? Porque el familiar también es parte del servicio, y el familiar si se encuentra nervioso, si se encuentra desubicado o si no tiene experiencia alguna, en ese momento se le pueden dar instrucciones muy sencillas, las cuales pueden ayudar al propio servicio. ¿Y para esto qué herramientas utilizas? ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para el despacho? Para el despacho, bueno, se tienen boletas en las cuales se toma la dirección, por si en algún momento piden más datos. Ya tenemos los datos de está entre la esquina X y la esquina Y, es una casa verde, etcétera, etcétera. Y se tiene un pequeño manual de primeros auxilios en el cual cuando nos preguntan, oye, ¿qué está pasando? Ok, para el caso de una hemorragia, ok, ¿dónde tiene la hemorragia? En un brazo. Ah, pues levanta el brazo y haz presión. Ese tipo de instrucciones se tienen en radio, junto con otras herramientas como es el directorio de delegaciones cercanas, el directorio de los bomberos, cómo poder hablar a otras corporaciones en las cuales se puede pedir ayuda de manera integral. No solo yo me dedico a las ambulancias, y si necesito un bombero o si necesito que se acerque a la patrulla, en ese momento se tiene esa herramienta para poder trabajar el servicio con sus servicios complementarios. Y en cuanto a tecnología, ¿con qué cuenta? En cuanto a tecnología, en la actualidad, los radios ya es una gran herramienta. De los radios de hace muchos años a los radios de ahora, se tiene una mayor cobertura, se tienen repetidores. Junto con los radios, ya el hecho de contar con GPS, de poder enviar la dirección, que la persona a la que le estamos recibiendo la llamada nos envíe su ubicación, y nosotros poder transmitirla al jefe de servicio, que es el responsable de la unidad, o al operador, que es el responsable de que la ambulancia tanto llegue al lugar, y del lugar como que llegue al hospital o a donde corresponda. Ellos ya cuentan con esta parte en donde podemos ayudarles. Aparte de tener una comunicación más fluida y más estrecha, tanto entre el personal con el lesionado como el personal con los grupos de apoyo. O sea, hay comunicación tuya con la unidad y con el familiar o los familiares. Así es. De hecho, por ejemplo, en la parte económica de lo que son los servicios de urgencias, dicen, bueno, pues es que tú solo recibes llamadas. Sí, pero yo tengo que regresar la llamada, primero verificando el servicio, y segundo, en el momento en que la unidad llega y me dice, ya estoy en el lugar, no sale nadie, entonces tengo que tomar el teléfono, marcar el número que ya recabé para confirmar que la unidad ya se encuentra afuera, que si por favor pueden salir. O a veces lo que nos dicen, no, ¿sabes qué? Ya se lo llevó mi familiar, cancélame la ambulancia. En este caso tú decías una papeleta, un papel, pero existen también unos recursos como una computadora donde se pueden vaciar datos. Sí existen, sí los existen, que curiosamente antes eran boletas de despacho. Hoy, bueno, finalmente
pudiera ser desde un pequeño blog de notas o formatos ya establecidos que directamente se van incluso a las estadísticas. Correcto. ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia con la telemedicina en cuanto a esto? En cuanto a la telemedicina, la he escuchado, sé cómo funciona, pero de manera directa yo no he sido el operador que haga una clínica, que dé una consulta o que haga alguna recomendación. De lo que tú mencionaste anteriormente, que debe de ser las herramientas para un despacho de ambulancias, ¿cuáles crees que sean las más necesarias? Las más necesarias es qué recibo y qué recibo lo puedo hacer vía telefónica, teléfono el normal, todavía el teléfono celular y vía radio. Cuando empezó el gobierno de la Ciudad de México a implementar el sistema de urgencias en la Ciudad de México, teníamos unas computadoras en donde en lugar de recibir una llamada, se empezaba a imprimir una boleta de despacho. La tomábamos y ya tenía todos los datos recabados. El día de hoy no es así. El día de hoy tenemos la tecnología de, oiga, si me manda un mensajito, me regresa su ubicación en tiempo real y con eso podemos llegar de manera más precisa y más pronta a la ubicación. Esto es, podemos ser más eficientes y más eficaces con el auxilio de la propia población. Okay. En cuanto a la cuestión laboral, el lugar donde se desempeña esta labor es cómoda, el horario que se utiliza es bueno, es favorable. En cuanto a las instalaciones, el día de hoy, vaya, el tener una computadora y en ocasiones tener una computadora con 2 o hasta 3 monitores es algo con mucha ventaja. En un monitor tengo mi papeleta, en otro monitor tengo posiblemente la llamada y en otro monitor puedo tener la ubicación de las ambulancias vía GPS o la ubicación que le voy a mandar o que me va a mandar el familiar para poder atender este tipo de servicios. Lo hace muy interactivo, lo hace que ocupe muy poco espacio y volvemos a lo mismo en cuanto a lo que es eficiencia y eficacia. Si el operador se encuentra de manera cómoda y tiene los elementos necesarios, el resultado puede ser o es bastante óptimo. Ok, sí, pero me refería yo más que otra cosa a la cuestión si es cómodo, si el horario, las cuestiones laborales, el que sea cómodo, el que no te afecte como trabajador de la atención prehospitalaria. ¿Cómo son las condiciones en este caso? El día de hoy ya los horarios tienen asientos cómodos, las horas de servicio son las adecuadas. Los lugares son cómodos, son bastante cómodos, hay mucha comunicación. De hecho, el día de hoy los radiooperadores tienen diademas, pueden estar capturando, viendo 1, 2, las 3 pantallas y esa parte es bastante cómoda. En cuanto a los horarios, los horarios dependen de cada institución. Hay instituciones que manejan horarios de 8 horas, que manejan horarios de 10 horas o que manejan horarios de 12 horas. Y pues eso sí ya depende del convenio de la institución con la persona. Una persona que se encuentra en radio tienen un determinado número de horas que en promedio son de 2 horas y media a 3 horas y después de esas 3 horas tienen que soltar su aparato y salir a una pequeña salita en donde pueden tomar un refresco, pueden tomar un café y regresar a sus actividades precisamente pensando en lo que es el estrés de la propia actividad. Sí. Como última pregunta nada más quería decir, ¿qué formación debe de tener un despachador de ambulancias? Idóneamente el despachador de ambulancias pienso yo que debe de haber pisado ya la calle. ¿Por qué? Porque en el momento en que pisamos la calle conocemos las necesidades y los requerimientos. Entonces, si alguien sale de la academia, sale de la escuela, como tú, y no ha tenido la experiencia en calle, no sabe exactamente qué preguntar, cómo preguntarlo y sobre todo interpretar a la persona que nos está hablando. Si en ese momento está angustiado,
si en ese momento está bromeando y si en ese momento su necesidad, aparte de recibir el despacho de una ambulancia, tenemos que tranquilizarlo, tenemos que decirle, no mentirle, no decir las cosas están bien, sino decir la ayuda está en camino, tienes que estar tranquilo porque tú también nos estás ayudando, por favor sal y cuando veas a la ambulancia hazle señas. Entonces, pero sí, básicamente tendría que ser un técnico en urgencias. Sí, sí tendría que ser un técnico en urgencias médicas, tiene que ser una persona que tenga ya las tablas suficientes en el servicio de urgencias, en el servicio de radio e inclusive en el servicio hospitalario. ¿Por qué? Porque eso nos da idea de qué es lo que sigue y podemos ir un paso adelante eficientando el servicio. Pues esto le agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias. David.